Cinco, gracias. Bien, siendo las 10:02 del día 16 de octubre del 2025, damos por iniciada esta sala, alternativas desde la educación formal, ¿no? Quien modera un servidor, Omar Ezeiza Sánchez Santana, les da la más cálida bienvenida a todas y a todas. Y comento que, bueno, en el orden de prelación que tengo por aquí en el programa, se modificó puesto a petición de Sofía Victoria, si nos va a presentar en un inicio y de allí me voy con los demás participantes. Sí, esto por causas de fuerza mayor y bueno, entendemos también las necesidades que apremian a nuestros ponentes en esta mañana. Les comento que la dinámica son 15 minutos para presentar y exponer sus avances o a los 5 minutos hacemos un breve llamado para hacerles saber que se está agotando su tiempo. Posterior a ello, se dan 5 minutos para algún comentario adicional que se requiera vertir en esta mesa y así sucesivamente continuamos con el resto de las participaciones. Bueno, habiendo aclarado lo siguiente, vamos a dar inicio en esta mañana, por favor, con el trabajo intitulado Del tabú a la enseñanza, la menstruación en las prácticas docentes de educación primaria, a cargo de Sofía Victoria Garrido Flores. Entonces, este es tu espacio, por favor, y adelante, te escuchamos, Sofía. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartir. ¿Me indican, por favor, si ya se está viendo? Si ya... Ya es visible, ya Ok, es visible, Sofía, por favor. gracias. Bueno, muchísimas gracias primero por este espacio que me puedan dar para iniciar con este congreso, con esta oportunidad de escucha. Hoy voy a compartir mi investigación sobre los tabúes menstruales en la educación primaria, un tema que surge a través de varias experiencias, a través de varios sentires y de varios dolores que he visto y he experimentado desde tiempo atrás, desde la actualidad, en el pasado, en el presente, y que combina tanto mi experiencia docente como unas entrevistas. La problematización que planteo aquí es la contradicción que hay en la presencia biológica de la menstruación dentro de las aulas y su ausencia discursiva por parte de nosotros como docentes en el momento de la enseñanza. Y aquí agarro unos datos que son de la en la primera encuesta nacional de la gestión menstrual aquí en México, que nos indica que el 43% de adolescentes y niñas faltan a clases durante su menstruación, ya sea por dolores, ya sea por sus sentires, ya sea por las complicaciones que tienen, por la falta de recursos, la falta de dinero, y solo el 5% acude con los docentes para hablar sobre su menstruación, para hablar ya sea acerca de sus dolores, de sus sentires, de las dudas que tengan. Y también dentro de esta encuesta se vio que la escuela está entre los últimos lugares como fuente de información de la menstruación para para niñas, adolescentes y adultas. Esto nos quiere decir que hay una desconexión en el marco teórico, lo que planteo, bueno, lo que veo es a partir de un feminismo decolonial, en el que aquí me ayuda mucho Lugones y el Arcón Nibia, que hablan acerca de estas antropologías y percepciones de la menstruación en en las diferentes culturas que vemos, en las religiones, en las diferentes perspectivas que podemos encontrar a través de de este desafío de las estructuras de poder y de todo esto, de todo de todo este patriarcado que podemos ver dentro de nuestra sociedad, de cómo estas estructuras de poder influyen en cómo percibimos y cómo vivimos la menstruación en diferentes culturas, desde el catolicismo, cristianismo, desde ahora sí que musulmán, todo este tipo de, hasta las
religiones, bueno, las eh, de los pueblos originarios. También ahí se puede ver toda esta percepción y cómo se vive la menstruación y cómo también con Segato podemos ver como el cuerpo, como un territorio colonizado a través del silenciamiento que se da de la menstruación y la guerra contra las mujeres con Segato a través de estas estructuras de poder, que es lo que les estaba mencionando. El enfoque metodológico busco como una perspectiva narrativa, como nos menciona Bertox, a través de una entrevista semiestructurada que le había hecho a una de las docentes con la que tuve, pues, comunicación, con la que tuve un tiempo trabajando, que lleva más de 20 años de experiencia dando clases en educación primaria, precisamente en quinto y sexto grado, donde los ejes que se tomaron fueron la menarquía, la primera menstruación, sus prácticas dentro de la escuela, cómo manejaba el currículum, y también acerca de esta triangulación de la teoría, los datos y la experiencia, que eso fue lo más importante que he estado poniendo dentro de este artículo acerca de esta triangulación de lo que vivimos, lo que sentimos y cómo lo podemos argumentar con todo lo teórico que podemos encontrar, todos los autores, todos estos textos. También agarré mi propia experiencia acerca de esta, no, como lo venía diciendo, triangulación de la teoría y la experiencia y el análisis documental a través de libros de texto como de los libros gratuitos, tanto de años anteriores como los del 2017, como los actuales, que ya son con la nueva escuela mexicana, y hacer un análisis crítico dentro de esos libros de cómo es que se está tomando la información para poderla dirigir a los estudiantes. La pregunta central que me puse con todo esto que he estado investigando, con todo este sentir que he estado teniendo a través de esta articulación, es de cuáles son los tabúes que permean en las prácticas docentes, en la enseñanza de la menstruación, viéndolo al ciclo menstrual como un proceso biológico que ocurre como parte de la preparación del cuerpo humano, que es algo que sucede a la mitad de la población y en el cual existen implicaciones sociales y culturales, como lo veníamos viendo con Lugones, con Segato y con Alarcón, a través de estas percepciones que se dan. El primer hallazgo que vi a partir de la entrevista que tuve con la maestra Gloria fue acerca de su menarquía, de cómo la experimentó y cómo la vivió, que en el momento en el que tiene su menarquía, era su abuelita su primera cuidadora, su principal cuidadora, y le dice, bueno, me comenta que mi abuelita nada más me vio y no me dijo nada. En el primer momento de su primera menstruación, de su menarquía, pues me comentaba que estaba asustada, que no tenía ninguna información, que no había tenido este información antes de ese Y entramos suceso a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, y que aquí el no me análisis gustaría que hacerlo terminando cada ponencia, porque si no se sí, alarga, ¿de acuerdo? sí. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta derivado de este primer bloque, la Fabiola, abordamos. ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Sí, perfecto. Gracias. Ya después, en el segundo bloque, abordaríamos los cuatro restantes. Si alguien, de todos modos, tuviese alguna otra pregunta derivado de la primera, de las primeras tres ponencias, y si todavía obviamente se encuentran los ponentes que participaron en la primera etapa, damos la parte de seguir interactuando entre preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas todas hasta aquí? No, muchas gracias. Sí, todo claro, gracias. Perfecto. A ver, Bueno, una disculpa, ¿puedo seguir? tenemos Por en favor, primera Sofía, instancia por la favor. Ah, ponencia ok, terminada, gracias. Es que educación sí ambiental se interfiere, pero interdisciplinaria, no lo ciencia y podemos iniciar aquí. tecnología, educación Ah, ok, comunitaria. entonces, bueno, Los trataré de ponentes, seguir, la gracias. maestra o Hablaba doctora del Ginebra, hallazgo, Brett, del silenciamiento que hay en maestra Luciana, entre maestra generaciones, Carla, de cómo psicoterapeuta, desde
bueno, No, 50. ahora sí que la maestra tenía como Solamente 50 digo yo. años, 20 años atrás, desde más de 20 años que se da este silenciamiento acerca de cómo la abuelita tenía vergüenza y tenía pena de cómo de hablar sobre el tema, de cómo ella misma, la maestra me dijo, es que luego me dijo mi abuelita que tenía pena, que tenía vergüenza de hablar del tema porque no sabía cómo decírmelo. El Pero, segundo hallazgo fue el currículum oculto dentro de los libros de texto, dentro de nuestra forma de hablar, dentro de nuestras vivencias y de cómo lo tratamos, de que ahí es donde agarro a Alarcón Nibia, que ahí nos dice acerca de los eufemismos lingüísticos, de cómo le decimos a la menstruación, Andrés, la regla, es la lluvia, ahora sí que los días, el dolor, todos estos tipos para no nombrarlo, para ocultarlo trabajé y con también de la eh, ocultación material de las toallas sanitarias que que lo son veo, ahorita estoy con quinto grado y lo veo con mis estudiantes que tres, cuando sacan una toalla sanitaria o sea, nadie puede saber, nadie puede saber. Y cuando me piden permiso para irse a cambiar la toalla sanitaria es como de, es que, es que, pero en las horas y que así, o sea, no me lo dicen, lo ocultan, les da pena. dio, Y yo lo que he tratado es de que interdisciplinar. hablar un poquito más acerca de esto y también la invalidación del dolor menstrual, porque me han tenido que venir las mamás a decirme, maestra, es que mi hija tuvo dolores menstruales, pero por favor no crea que es algún pretexto, o sea, es esta invalidación de cómo las madres de familia me han venido a decir que son acerca de las ausencias por los dolores menstruales, pero con ese miedo de que yo piense que es falso o que lo están exagerando. De Y que es menstruación. aquí donde agarro a ese gato acerca de estos mecanismos en contra del cuerpo de la mujer, en contra de su experiencia, en contra de su dolor y de estos estigmas dentro del espacio escolar. En todos Luego los aquí, en la contextos. tercera hallazgo, agarro ahora sí que es mi propia experiencia, que es más reciente. Ahora en el inicio de las clases me dieron un oficio de supervisión sobre la prevención del embarazo y que tenía que Comunitaria por parte de los docentes y de los educación sexual, entre ellos. climático, En ese momento tuve para que poder hacer un abordaje superficial por la muy claro. saturación de trámites que tenía un montón de oficios que entregar, la falta, también mi propia falta de formación acerca del tema y al final lo que único que les di fue una clase acerca de la menstruación, que era del ciclo es de 28 días Pero hay y van a bueno, van a poner su calendario de ciclo menstrual. Les di una hoja para que la pegaran y ahora sí que les tomé la foto y envié la evidencia de que sí había tomado de que sí justamente había dado la clase que me habían dicho desde supervisión que tenía que dar, pero por la falta de tiempo, la sobresaturación de oficios, ya no pude dar la clase como me hubiera gustado a mí y di una clase reducida a lo que había visto anteriormente, con estas políticas educativas, con toda esta saturación que había vivido. También lo que he estado viendo últimamente a través, por ejemplo, de los libros de la nueva escuela mexicana, es que ya se está viendo un poco más alargado el tema, ya hay más información acerca del ciclo menstrual, acerca del calendario, de que no solamente son dos fases, que es la menstruación y la ovulación, por así decirlo, sino que trata más acerca de todas estas analogías, de todos estos conocimientos que nos pueden dar los pueblos originarios, por ejemplo, acerca de su analogía con la luna y con el ciclo, con el ciclo que se va dando. Hablar sin eufemismos es lo que he tratado con mis estudiantes, tratarlo desde lo más natural, que es un proceso pues que van a tener, que ya están teniendo desde más chicas, porque, por ejemplo, ya algunas lo tuvieron en cuarto grado, ya desde los 9 años ya están empezando a tener su menarquía y también la recuperación del ciclo de rituales ancestrales, como lo es en el proyecto de sexto grado, donde las estudiantes y los estudiantes pueden hacer sus propias toallas sanitarias para poder ver cómo es el proceso, de dónde viene, todo este paso a paso acerca de la menstruación de forma ya más práctica y ya más vivencial.
Y es hacia lo que quiero ir, hacia una pedagogía menstrual decolonial, abriéndonos paso hacia hacia los conocimientos que nos pueden dar, no solamente desde un plan de estudios, no solamente de una fuente de información que sea eurocentrista, sino ver más opciones y ver todas estas experiencias que tienen las y los estudiantes y espacios de dignidad. Y es a lo que voy, a las conclusiones centrales acerca del silencio menstrual, el currículum que oculta y la urgencia de transitar hacia una pedagogía de la dignidad menstrual, hacia una gestión menstrual, y que enseñar la menstruación sin nombre es la dignidad y es educar y es como viene en la frase de que enseñar menstruación sin nombrar su dignidad es educar en la vergüenza. Y también me gustaría agarrar una cita de Gargallo, que fue de un libro que habla acerca del feminismo, acerca de la decolonialidad, que es enseñar la menstruación sin nombrar su dignidad, es educar en la vergüenza y perpetuar el silencio que convierte a las mujeres en esclavas de un cuerpo del que no pueden hablar. Y eso sería todo por mi parte. Bien, apreciable Sofía, muchas gracias y una disculpa por pues las inconsistencias por aquí presentadas, pero estamos en vivo, ¿verdad? Te agradecemos también puntualmente tu presentación y pues bueno, abrimos paso de